Muy buenos días. El día de hoy celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, o comúnmente como se conoce este día, el día de Corpus Christi. Y este día trae a mi memoria muchas experiencias que he tenido. Indudablemente aquellas procesiones solemnes que se hacía con el Santísimo Sacramento expuesto en las calles de la ciudad. Ver cómo incluso la fe de la gente que salía de las tiendas, de los comercios o de sus casas con un pañuelo blanco, incluso hincándose en el momento en que iba pasando el Santísimo Sacramento. Ver cómo todos los niños vestidos de blanco, incluso algunos niños iban arrojando flores por donde Jesús iba a pasar. Todos los acólitos con los inciensos, las velas, el coro y la procesión que se extendía hasta que la vista ya no alcanzaba a ver entre las calles de la ciudad donde iba pasando esa procesión. Pero, ¿sabes? Reflexionar un poco sobre esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo también me hace recordar algunas experiencias de cuando he estado enseñando en el catecismo, especialmente cuando era adolescente, que me pedían que ayudara a cubrir a algunos maestros en el catecismo, que yo les repetía una y otra vez a los niños, que el pan se convierte en el cuerpo de Jesús, en la carne de Jesús, y el vino se convierte en la sangre de Jesús dentro de la celebración eucarística. Y recuerdo particularmente que en una ocasión yo les decía a los niños, el pan se convierte en, y ellos me respondían, en carne. Y yo les preguntaba, ¿y el vino se convierte en? Y ellos me respondían, en sangre. Claro, ya después yo les explicaba lo que era la transubstanciación y que las apariencias siguen igual, pero lo que cambia es la esencia. Hasta que una vez un niño levantó la mano y me preguntó, en aquel entonces me dice, pero ¿qué parte de la carne de Jesús se convierte en la hostia? Porque como es muy pequeña, me gustaría saber si es de la mano o del pie o qué parte de la carne se convierte la hostia en Jesús. Y yo me empecé a reír y me di cuenta que yo no había sido un buen maestro. No es que la hostia se convierte en un filete de carne, no va por ahí. Es más bien, se convierte en el cuerpo de Jesús, pero con toda la concepción, pudiéramos decir, hebrea, ¿qué significa esto? Se convierte en la persona de Jesús. Y el vino se convierte en la persona de Jesús. De tal manera que incluso que el que comulga solamente la hostia, comulga en su cuerpo y en su sangre, en toda la persona de Jesús. Para eso habría que admirar y entender y estudiar y repasar y vivir toda la historia de la salvación para poder llegar a entender esta magnitud del amor que Dios nos tiene. Es que muchas veces nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen, como si fueran los dioses griegos o como si fueran algunas leyendas o cosas por el estilo, que lo vemos allá muy lejano. Y la verdad es de que nuestro Dios es muy cercano a nosotros y nos invita a estar y permanecer en Él. Jesús lo explicó tan claro y puso tanto énfasis en esta realidad que Él se convierte en nuestro alimento. Vayamos un poco al Antiguo Testamento. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba todavía en Egipto? Cuando eran esclavos y cuando empiezan a pedir la liberación. Bien, Dios le manda a Moisés que de una manera muy particular en la noche de la Pascua celebraran una fiesta, una cena muy solemne, en donde iban a tener que escoger un cabrito sin defecto, macho, y lo iban a tener que sacrificar con la sangre, iban a tener que cubrir la puerta, el dintel de las puertas, y iban a tener que consumir, todos comiendo ese cordero, todos juntos. No se tenía que desperdiciar nada. Si la familia era muy pequeña, tenían que juntarse 2, 3 familias, pero no se tenía que desperdiciar nada de ese cordero. Esa fiesta se tenía que hacer con elegancia, bien vestidos, esa cena, porque era la cena de la victoria. Ellos estaban celebrando la liberación. Pero ¿quién celebra una fiesta
antes de que suceda. Usualmente tú celebras algo una vez que ya ha sucedido. La fiesta de la graduación es después de la graduación. La fiesta de la boda es después de la boda. Nadie celebra algo antes. Pero en este caso Dios quería que el pueblo celebrara la liberación antes de que ésta sucediera. Porque esa fiesta, esa cena ya era una anticipación, era una participación de lo que iba a suceder. La liberación era un adelantarse a lo que iba a suceder. Ahora, nosotros sabemos que la cena de la Pascua era una sombra, era un signo, un símbolo de la cena verdadera de la Pascua que Jesús va a celebrar. Jesús es el verdadero libertador. Y sabemos nosotros que Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como en aquel entonces el Cordero simbolizaba la liberación, y claro, en los ritos del templo el Cordero era quien asumía la culpa de la persona y el Cordero era el que moría para que la culpa no cayera sobre la persona. Sabemos que los corderos no tenían poder de perdonar pecados porque ellos no asumían nada en su conciencia. Es Jesús quien asume y acepta y recibe en su conciencia y en su libertad el pecado de todos nosotros. Por eso el castigo cae sobre él, morir en la cruz. Pero él, cuando celebra la cena de la Pascua con sus discípulos, y es lo que leemos el Evangelio el día de hoy, cuando él celebra la Pascua con sus discípulos, hace algo diferente. Toma pan y se los da a sus discípulos diciendo: toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Luego toma una copa de vino, la última en la cena, y se las pasa diciendo: toman y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por ustedes. Ahora, esto es muy importante porque así como el Cordero en el Antiguo Testamento se consumía como anticipación de la liberación, en esa cena pascual que Jesús está realizando con sus discípulos, Él les está dando el nuevo Cordero para que lo reciban como anticipación de lo que va a suceder. Cuando Él va a dar su cuerpo, su carne, su sangre en la cruz por toda nuestra liberación. Entonces, lo que Él está instituyendo en esa última cena es una anticipación de lo que Él va a hacer en la cruz, pero con toda una realidad. Porque así como la cena del Antiguo Testamento era la realidad de lo que iba a suceder, en esta cena que Jesús les está dando su cuerpo y su sangre, es una realidad para que los discípulos puedan consumir, puedan unirse a lo que Él va a realizar. Si no aceptan esa carne y esa sangre que Él les está dando de manera sacramental, entonces no van a tener parte con lo que Él va a hacer en la cruz. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, si había alguna familia que se rehusaba a poner sangre en el dintel de las puertas o que se rehusara a comer el cordero, pues no se iban a salvar. La muerte iba a llegar a su casa. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento con Jesús. Por eso esta forma tan enfática en como Jesús dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es como el maná en el Antiguo Testamento. Y pudiéramos hablar mucho de todo este significado, pero ¿qué es exactamente comulgar a Jesús? No es solamente pasar en la línea y recibir la hostia y ya me voy. No, es tener la conciencia de todo lo que significa e implica. Es recibirlo a Él. Y al recibirlo a Él, recibo su palabra, su enseñanza, su salvación, su espíritu. Al aceptarlo a Él, estoy aceptando toda su palabra, su enseñanza, su vida y la salvación que me ofrece. No puedo acercarme a comulgar y decir: bueno, esta parte sí creo en Jesús, pero esta otra no. No, cuando tú consumes el cuerpo de Jesús, lo consumes todo a Él, no una parte. Porque aunque tú quisieras fragmentar la hostia y tomar solamente una pequeña parte diciendo: con esto sí comulgo, con lo demás no,
es un error, porque aún en la mínima fracción está el completo. Así que cuando pasamos a comulgar, lo comulgamos a Él de una manera completa, a Él y todo lo que la iglesia nos enseña, porque así lo ha querido Él dejar. A través de sus apóstoles, ellos van a repetir lo mismo que Jesús nos dejó. Ahora, en este sacramento, me gusta mucho una reflexión que hace San Agustín. San Agustín dice que somos lo que comemos. Porque una vez que tú consumes el alimento, este se hace parte de ti. Una vez que tu organismo empieza a digerir y a disolver todos los nutrientes, ya no hay forma de que lo puedan quitar de ti. Si fuera solamente algo externo, si fuera solamente algo simbólico, si fuera solamente algo muy superficial, pues fácilmente te lo quitan. Pero si es algo que entra a ti, ya nadie te lo puede quitar. Es parte de ti. En este sacramento, recibir a Jesús como el alimento es tomarlo y hacerlo nuestro y nosotros hacernos Él, porque es toda una transformación. Y así, como en el Antiguo Testamento la cena pascual era una anticipación de la salvación, el día de hoy, cuando Jesús celebró la cena pascual con sus discípulos, hizo de una manera muy clara, sacramental, una anticipación de lo que Él iba a hacer en la cruz, la salvación. Hoy, además de recibir la salvación, empezamos ya a degustar la vida eterna en el cielo. Pues comulgar con Jesús es comulgar con aquel que está en el cielo. Así que celebrar la fiesta de Corpus Christi es en realidad una oportunidad que tenemos para poder valorar nuestra fe, para poder otra vez doblar nuestras rodillas delante de Él. Y aunque pareciese que es algo absurdo y humillante el hincarnos delante de una hostia, no, es que no nos estamos hincando delante de un ostentorio de metal. Estamos hincándonos delante de este sacramento, que es la presencia del Dios vivo. Y cuando pasamos a recibirlo, lo que estamos comulgando es Él mismo. En este momento es donde valdría la pena detenernos y preguntarnos, ¿qué tanto creo en Jesús? ¿Qué tanto estoy comulgando con Él de una manera completa y plena? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama hasta el extremo de querer quedarse en una hostia, en un vino, de querer quedarse con nosotros para ser nuestro alimento y nuestro compañero de viaje, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo una vez a un obispo, ya hace mucho tiempo, que él compartió. Bueno, de hecho yo no lo oí de viva voz de este obispo, pero decían que este obispo hace muchos años, frente a la catedral había una plaza y él salía de las oficinas en su hora de comida y se sentaba ahí para que la gente pasara, lo saludaba y se ponía abajo de un árbol para descansar del trabajo de la oficina y estar accesible a los feligreses. Todos los días él hacía lo mismo. Se acerca un pastor protestante y después de muchos días de conversación, especialmente sobre la Eucaristía, el obispo con mucha elocuencia le explicaba toda la raíz que tiene, la raíz litúrgica, la raíz bíblica, la raíz antropológica, la raíz incluso histórica, los milagros, los hechos, la razón que existe, toda la connotación, todo lo que existe. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Y este pastor protestante en un momento se queda callado y voltea a mirar hacia las puertas de la catedral y en el fondo se podía vislumbrar el sagrario. Y el obispo mirándolo, él dijo que pensó que ya lo había convencido, pues todos los argumentos que tenía ya habían sido disueltos a través de la enseñanza que este obispo le daba a ese pastor protestante. Hasta que el pastor voltea y le dice al obispo, ¿sabe? Casi me convence.
Y el obispo le dice, bueno, ¿qué más quieres que te explique? Y el pastor le contesta, explíqueme esto. ¿Por qué? Si ustedes los católicos creen realmente que Jesús está presente en el sagrario, con toda la convicción con la que usted me ha hablado, ¿por qué entonces la iglesia está vacía? Si yo supiera que Jesús está ahí y no tuviera la menor duda, le dedicaría por lo menos 1 o 2 o 3 horas al día estar delante de Él, que estar delante de la televisión. ¿Por qué si ustedes dicen que creen que Jesús está ahí, la iglesia está vacía? El obispo no supo qué contestarle. El día de hoy esa pregunta resuena en mi corazón. Si yo realmente creo que Jesús está en la Eucaristía, seguramente muchos de nosotros vamos a decir, sí, sí lo creo. Ok, no me lo digas con las palabras. ¿Cuánto tiempo pasas delante de Él? Porque es ahí donde nosotros vamos a reconocer que Jesús está presente en la fracción del pan. Y también es ahí donde nosotros vamos a ver todo el amor que Él nos tiene. No se trata solamente de conocerlo intelectualmente, sino de tener la experiencia de vida de que Él realmente está presente en este sacramento para estar más cerca de nosotros y ser nuestro alimento. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.